Bienvenido a Escudriñando y Aprendiendo. Llegamos al día cuarto de la creación. Y sí, sé que vamos lentos, pero es mejor pocos minutos y bien escuchados que 1 o 2 horas y que no te escuchen. Y te invito a que me sigas escuchando, a que compartas lo que estás aprendiendo. Incluso si hay que corregir, hay que hacerlo para aprender. Te agradezco por pasar tiempo meditando, leyendo, compartiendo, aportando, preguntando, orando. Esa es la manera que todos aprendemos. Gracias a los hermanos Luis, al hermano Alfonso, al hermano Desiderio, a los hermanos Robles, a los hermanos Quiroz, a los hermanos Torres. Gracias a la tía Inés Solís por sus ánimos, su apoyo, sus oraciones. Ayúdenme a compartir, a que otros puedan conocer la palabra verdadera del único Dios verdadero. Si no te has suscrito, también te invito a que lo hagas, te invito a que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Así que sin más preámbulo, entremos al día cuarto de la creación. Dice el versículo 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios, hermanos, con su palabra trae a la existencia ahora lumbreras. Esta es la palabra Maor y es el plural de la palabra Or. Esa palabra Or la vimos en el versículo 3 cuando Dios dijo: y sea la luz. ¿Recuerdas ese versículo de Génesis 1:3? La luz que leímos en el verso 3 es el singular de la palabra Maor y habla de una luz singular, mientras que la luz del verso 14 o las lumbreras del verso 14 nos habla en plural, refiriéndose al cuerpo celeste. Si regresas conmigo al versículo 14, dice ahí que haya lumbreras, hablando de 2 o más lumbreras, y enseguida el Señor va a especificar cuáles son estas lumbreras. Nosotros hoy en día conocemos cuerpos celestes, o la Biblia los llama también ejército del cielo, o también nosotros también hemos aprendido en las escuelas que hay constelaciones en los cielos, hablando de este grupo de estrellas. Pero vamos a ver qué más aprendemos el día de hoy. Refiriéndose a las lumbreras, es algo interesante, hermano, que usted a lo mejor cuando lee de corrido no pone mucha atención, pero a mí me sorprende porque estas lumbreras van a quedar suspendidas en el cielo o en el firmamento, van a quedar ahí a que todas estas lumbreras tienen un propósito. Pero mi pregunta es, si Dios las puso ahí, ¿cómo es que estas lumbreras se sostienen o cómo mantienen ese ciclo al que se les ha ordenado? Todos sabemos que si el día de 24 horas fuera solamente noche sería un caos, pero si solamente tendríamos días enteros puro sol, las 24 horas, también sería el caos, también un caos total en la tierra. Entonces no sé si te das cuenta o alcanzas a ver el orden que Dios va poniendo en cada una de su creación, de las cosas que va implementando o agregando a lo que Él ya creó, a la tierra y a los cielos. Yo traigo un texto en el Salmo 92:5 y para mí me impresiona cómo el salmista llega a esta conclusión, porque dice: qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos son tus pensamientos. Hermanos, estamos en la perfecta creación de Dios, en la parte 4, ni siquiera hemos avanzado muchos en estos días que comencé a grabar, pero para mí es muy importante lo que el salmista dice, porque el salmista está alabando a Dios por sus obras. Él no está alabando las obras de las obras de Dios, él está alabando a Dios por sus obras, y él dice: cuán grande son tus obras, oh Señor. Y aquí él está dando toda la honra y la gloria a ese Dios, a ese Señor creador de todas las cosas. Pero cierra el versículo 5 de Salmos 92 y dice: cuán profundos son tus pensamientos. Ahora el Señor aquí se lleva todo el mérito por palabras del salmista y nos está diciendo que los pensamientos de Dios son insondables, los pensamientos de Dios son inalcanzables. No entenderíamos en su totalidad
por qué o cómo se sostienen estos elementos, estas lumbreras puestas en el firmamento, y cuál es el patrón o el ciclo que Dios les ha dado. Ahora, comprendamos también de que no es un Dios que crió las cosas y la abandonó a su suerte. Dios siempre ha estado atrás de su creación, siempre ha estado al pendiente de su creación, siempre ha estado sustentando lo que Él ha creado. Incluso a nosotros como humanos, el Señor no nos deja sin abrigo, sin comer, sin cubrir ninguna de nuestras necesidades. Ha provisto el oxígeno para que tú y yo podamos nosotros respirar y vivir, y nos ha dado cosas que aún ni merecemos. Ese es el poder de nuestro Dios. Entonces, regresando al versículo 15, dice: y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. En el verso 15 encontramos un propósito de estas lumbreras, pero déjame regresar al versículo 14. En el versículo 14 vemos por lo menos tres propósitos por qué Dios crea estas lumbreras. Uno de ellos es separar el día de la noche. Está en el versículo 14. En el versículo 14 también encontramos un propósito más: y sirvan de señales para las estaciones. Estas estaciones todos la conocemos, que es primavera, verano, otoño, invierno. Y Dios, ya adelantándose a la llegada del hombre, para que todas estas estaciones sirvan para el hombre, sirvan para la naturaleza, sirvan para el propósito que Él mismo ha diseñado. Entonces también en el versículo 14 vemos que también hay un propósito más de estas lumbreras: para señalar los días y los años. Ya el Señor, con su sabiduría, con su inteligencia, adelantándose a que el ser humano necesita marcar el tiempo. Él no, Él trasciende el tiempo. Nosotros estamos en la línea del tiempo, pero Él trasciende las cosas, trasciende aún el tiempo. Entonces en el versículo 15 dice: y sean por lumbreras en las expansiones de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Un propósito más que encontramos en el versículo 15 es para alumbrar sobre la tierra. Tú te imaginas un día sin sol, o 2 días sin luna, o un día sin luna. Sería algo que jamás en la historia fuera algo que no sabemos cómo el humano o cómo la misma naturaleza respondiera si no tuviéramos un día de sol, o 2 días de luna, o un día sin luna. Incluso ya cuando vamos llegando a Apocalipsis vemos que todos estos elementos, como el sol, como las estrellas, en esa parte de Apocalipsis son destruidas y son arrojadas a la tierra. Parte de la creación que Dios hizo en el inicio, en Génesis. Ya en Apocalipsis, cuando Dios trae el juicio a las naciones, estos elementos van a ser también destruidos, no en su totalidad. Algunos piensan que va a ser restaurado, y algunos piensan también que, nos dice Isaías, que Dios con su palabra traerá cielos nuevos y tierra nueva. Entonces no quiero profundizar ahí en ese tema, pero aquí mi punto es de que podemos confiar en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Cada día que ha pasado, Él cierra con la siguiente frase. Él dice: y vio Dios que era bueno. Y termina otra frase que también a mí me impacta: y fue así. O sea, tú puedes confiar en esa palabra de Jesucristo, de Dios, porque Él es el que sostiene las cosas, es el creador. Y si Él ha dado su palabra, si Él ha dicho que Él regresa, Él va a regresar. Si Él dice que te escogió desde el vientre de tu madre, así será. Si Él dice que Él te ha comprado y te ha redimido, es así. Podemos confiar plenamente. Si Él dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, es así. Y por eso es importante creer en la creación desde el principio, en la palabra de Dios. Sabemos que su palabra es fiable, sabemos que su palabra es verdad, y Él no puede mentir ni Él puede fallar, porque Él es fiel a su palabra. Pasemos al versículo 16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en las noches. Hizo también las estrellas. Entonces miramos ahora a Dios
crear dos lumbreras, una mayor y una menor. Enseguida nos dirá qué son estas lumbreras. Pero dice el versículo 16 que tienen propósitos estas lumbreras también. Una de ellas es para gobernar o para señorear en el día. Y la otra, la menor, es para señorearse en la noche, para gobernar en la noche. Hizo también las estrellas. Y te decía, es algo sorprendente también, porque otro dato, y te voy a estar citando al salmista a lo mejor en lo que va en el transcurso de estos estudios, porque es impactante como el salmista, cómo él relaciona la creación con Dios. Dice el salmista en el Salmo 147:4, él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Entonces ya no solamente Dios las pone ahí, las suspende ahí, las sostiene ahí con su palabra, sino que ahora sabe cuántas estrellas existen. Y no solamente eso, y para mí es sorprendente porque el salmista dice, a todas ellas llama por su nombre. Si tú tienes 5 o 6 hijos, me vas a entender. Te equivocas cuando llamas a uno. Por llamar a uno, dices el nombre de otro. El Señor no es así. El Señor conoce a todas su creación por su nombre. Y te das cuenta que todo nombre que hemos estado mirando es como nosotros hoy conocemos a estos elementos. En el versículo 17, miramos que dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces estas lumbreras, en plural, tienen el propósito de alumbrar sobre la tierra. Yo no sé hasta cuándo el Señor va a decir no más, pero sí llegará ese día cuando venga el juicio, te decía hace rato, de las naciones. Pero por lo pronto tú y yo podemos disfrutar de la noche, del día, de las estrellas, de los árboles, de las hierbas, de los animales. Enseguida, el siguiente día que viene, vamos a estar ya entrando en esos seres vivientes que menciona la Biblia. Pero el versículo 17, ni un centímetro más, ni un centímetro menos que no estuviera en el cálculo del Dios creador. Ningún margen de error hay aquí en esta creación, hermano. Todo creado perfecto. Entonces vemos el tópico de estos temas, y este primer tema es la perfecta creación de Dios. Te hago una pregunta: ¿cuántos beneficios no obtenemos de Dios? Puedes enumerarlos ahí en la caja de comentarios, puedes mandármelo por un mensaje. Y ojo, que muchas veces podemos darle el atributo a lo creado y no al creador. Miramos ya en civilizaciones pasadas cómo la gente podía adorar la luna, el sol, el fuego, el agua, pero no le daban la gloria al creador. Y Dios, dice Romanos, se ha manifestado, se ha hecho visible por medio de estas cosas. En realidad, los beneficios que recibimos de Dios son incontables, son innumerables, son formidables. Nadie como nuestro Dios. El versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar el día de las tinieblas. Cada detalle de su creación ensambla perfectamente con el propósito de Dios. Todos sabemos que la luz del día es opuesta a la oscuridad de la noche. Y nuevamente esta frase que hemos leído en versículos anteriores, y vio Dios que era bueno. En realidad, hermanos, si Dios vio que estas cosas eran buenas a la vista de Él, no es que Él no supiera que fueran buenas, sino que Él vio que era bueno. Él sabía que era bueno para su creación, para nosotros como humanos, para que nosotros le adoráramos y le honráramos. Es porque el propósito de Él quiere desplegar toda su gloria por medio de su creación, y que el hombre y que la persona le pueda adorar, le pueda alabar por su poder, por su magnificencia, por su palabra. Entonces el versículo 19 dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y otra vez, este orden de días es muy importante. No sé si en otras versiones dice diferente, pero la Reina Valera primero dice el día y después el lugar de ese día. Cuando leímos lo que fue la parte de un día, luego la secuencia de días lo marca como el día segundo, el día tercero,
luego dice el día cuarto, y así sucesivamente hasta que lleguemos al séptimo día. Pero este orden es muy importante. El patrón de días es algo que no debemos de perder de vista. Hasta aquí ha quedado el versículo, la perfecta creación de Dios, parte 4. Estuvimos del versículo 14 al versículo 19. Y dígame, ¿qué te ha parecido estos cortos videos? No estoy invirtiendo muchos minutos porque todos sabemos de que a veces no se escuchan los 15 o 20 minutos que se graban, pero te animo a que compartas, a que nos escuches, a que aportes, a que traigas versículos de la Biblia que fomenten y sustenten estos estudios. Así que gracias, hermano. Dios te bendiga donde quiera que estés. Si estás en el trabajo, si estás en tu casa, si estás lo que estés haciendo, Dios te bendiga y te prospere grandemente. Bendiciones, hermano.